El mundo está inmerso en una gran transformación. Hoy nos estamos preparando para sustituir tecnologías que llevan conviviendo con nosotros muchas décadas. Si en los últimos 100 años el mundo ha sido un gigantesco motor rugiendo a base de gasolina, ahora aspiramos a moverlo de forma diferente, con energías más limpias y abundantes. ¿Qué os voy a contar? Tan solo tenemos que ver el brutal despegue que está teniendo la energía solar para darnos cuenta de que nada volverá a ser lo mismo. Pero amigos, ¿sabéis qué? Eso no es todo. Justo aquí es donde también ha vuelto a cobrar protagonismo el biocombustible, una alternativa limpia y potencialmente infinita lista para entrar en acción y sustituir total o parcialmente a la gasolina y el diésel. Así que en este vídeo os vamos a contar todos los detalles sobre esta nueva revolución. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. En este canal ya os hemos contado en varios vídeos cómo la economía europea se está quedando atrás. Y lo está haciendo no solo frente a Estados Unidos, sino también frente a nuevas potencias emergentes como China. Y seamos honestos, creo que a estas alturas a nadie se le escapa que una de las grandes razones que explican este pobre desempeño es la energía, o mejor dicho, el altísimo coste que tiene la energía en el viejo continente. El propio Mario Draghi le dedicó un tercio de su famoso informe precisamente a este problema. La energía en Europa es cara, muy cara. Los motivos son muchos y muy variados, desde la falta de inversión hasta los impuestos, pasando, por supuesto, por los efectos de la guerra de Ucrania. Justamente para hacer frente a este problema, el expresidente del Banco Central Europeo ha exhortado a utilizar todos los medios disponibles. Renovables, nuclear convencional, reactores modulares. Según Draghi, todo vale para volver a poner a Europa en el tablero de juego. Pues bien, precisamente una de esas propuestas ha sido volver a probar con un viejo conocido que ya en su día generó muchas esperanzas y también muchas decepciones. Estoy hablando de los biocombustibles. Los biocombustibles son básicamente combustibles que se obtienen a partir de materia orgánica, algo así como una versión moderna, renovada y limpia de la gasolina o el diésel. Técnicamente no es algo muy diferente a lo que se hace con el petróleo, que no deja de ser una materia orgánica prehistórica hecha crudo. La diferencia es que con el biocombustible se utilizan restos orgánicos en lugar de vestigios con millones de años. Hablamos, por ejemplo, del aceite de girasol usado en las grandes industrias. Sobre el papel, todo son ventajas. Estos combustibles serían neutros en emisiones de CO2 porque lo que contaminan al quemarse se compensa con la fotosíntesis de las plantas. Y también aumentarían la independencia energética, ya que a diferencia del petróleo, que solo existe en partes muy concretas del mundo, prácticamente cualquier país puede impulsar cultivos para producir estos biocombustibles. Por ejemplo, pueden fabricarse a partir del girasol, la soja, la caña de azúcar o el aceite de palma, entre otras muchas posibilidades. Así que si un país puede plantar este tipo de cultivos, entonces puede producir biocombustibles. Es más, cuando George W. Bush hizo que por ley todos los combustibles normales, como la gasolina que les echamos a nuestros coches, llevaran como mínimo un 10% de biocombustible, no lo hizo tanto pensando en el planeta como en la seguridad energética. Incluso hubo grandes proyectos para que los buques de la Armada funcionaran con este zumo de maíz, aunque lo cierto es que al final estos intentos nunca fructificaron. Entre otras cosas porque todo esto que os hemos contado son las ventajas teóricas de esta tecnología. Y digo esto porque la realidad terminó siendo totalmente diferente. A pesar de los enormes subsidios y las regulaciones favorables, los biocombustibles apenas representan el 5% del combustible total utilizado. Y la cifra lleva una década prácticamente estancada. Así que las preguntas parecen bastante claras. ¿Por qué fracasaron los biocombustibles? Y quizás la más importante, ¿es probable que, como parece augurar Draghi, veamos ahora su renacer como el ave fénix? Pues bien, vamos a verlo. Queridos amigos, amigas, la historia de los biocombustibles es una auténtica historia de terror, donde casi todo lo que pudo salir mal salió peor que mal, desde los asuntos técnicos hasta los políticos. Sobre los problemas técnicos los podemos sintetizar fácilmente. La tecnología nunca cumplió las expectativas de producir un combustible que fuera competitivo en coste. O bien las fábricas necesitaban utilizar catalizadores muy caros, o simplemente el proceso producía una cantidad demasiado pequeña de combustible por unidad de materia orgánica utilizada. Vamos, que no era rentable. Las olas de subsidios crearon todo un ejército de startups dispuestas a investigar en este campo, pero a la mayoría no les llegaba ni para cubrir el combustible de los camiones que transportaban las materias primas. ¿Pero queréis un ejemplo concreto?
Pues ahí tenemos el caso de Kior, un proyecto que en su día fue una de las startups más prometedoras de todo el sector energético. Y lo fue porque esta empresa vendió el primer biocombustible basado en celulosa y acreditado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Hablamos de la compañía de biocombustibles favorita del Venture Capital, del que, por cierto, llegó a recaudar más de 1.500 millones de dólares. Y no solo obtuvo dinero del capital riesgo. Mississippi, el estado donde tenía su fábrica, les concedió un préstamo participativo muy generoso de 75 millones. ¿El problema? Pues que a pesar de prometer que podrían obtener 70 galones de biocombustible por cada tonelada de materia prima, apenas consiguieron pasar de los 20. Así que en 2011, apenas 3 años después de su fundación, tuvo que cerrar sus puertas para siempre. ¿Y os acordáis del préstamo de 75 millones? Pues apenas pudo devolver 6, menos del 10% del total. Ahora comparad esto con el boom que se registró en el mismo periodo de tiempo con otras energías renovables, como la energía solar o la eólica, o bueno, incluso con el fracking. Mientras que estas tecnologías abarataron la producción de energía a un ritmo exponencial, el biocombustible de primera generación requería un precio del barril de petróleo de $170 para ser competitivo, y eso contando todas las ayudas. Pero, ¿qué es eso de los biocombustibles de primera generación? Pues son aquellos que usan básicamente alimentos como materia prima, principalmente maíz y soja. Pero amigos, si los problemas técnicos fueron, como veis, enormes, de los políticos ya ni hablemos. Resulta que estos biocombustibles no eran tan bonitos como parecían a primera vista. La idea de crear gasolina a base de plantas suena muy bien, sí. Pero cuando tu país empieza a dedicar el 40% de las cosechas de maíz a fabricar gasolina en vez de alimentos, pues ya os podéis hacer una idea del resultado. La gente no se lo tomó nada, pero que nada bien. Y a ver, en este caso, a los enfurecidos consumidores no les faltaba razón. Hay estudios que estiman que los biocombustibles llegaron a encarecer los alimentos entre un 25 y un 33% tan solo entre los años 2005 y 2009. Y ni siquiera hablamos únicamente del precio de los alimentos. El precio de la tierra también creció. Y eso pese a que se habilitó mucha más tierra para los nuevos cultivos. Por ejemplo, solo en Estados Unidos, la tierra dedicada al cultivo creció un 6% a causa de la creciente demanda de maíz, la cual nos lleva directamente de cabeza a otro problema, los monocultivos y la pérdida de la biodiversidad. A ver, creo que a nadie os resultará extraño que os diga que la tierra es finita. Así que si se utiliza para cultivar maíz o soja, entonces se deja de utilizar para otras cosas. Y aquí principalmente me estoy refiriendo a su uso como bosques. Exacto. El problema es que este combustible, aparentemente tan eco-friendly, terminó siendo uno de los principales culpables de que se acelerara la deforestación del Amazonas. Y para colmo, ni siquiera era tan limpio como se había vendido que sería. ¿Recordáis eso de que sus emisiones de CO2 eran neutras? Pues en verdad tan solo llegaron a compensar aproximadamente el 40%. ¿Más verdes que el petróleo? Sí, pero muy lejos del 100% que se había prometido. Y claro, si a todo esto le sumamos los numerosos casos de corrupción, el altísimo coste para las arcas públicas de los subsidios y el hecho de que nunca llegara a ser competitivo, pues es completamente comprensible que los políticos terminaran perdiendo interés en este tema. Eso sí, de repente apareció una alternativa para poner fin a todos estos problemas: los biocombustibles de segunda generación. En este caso, en vez de usar comida, estos combustibles se producirían usando restos de desechos de otros procesos agrarios. Puro reciclaje. ¿Quién puede estar en contra de esta posibilidad? La solución a todos nuestros problemas parecía volver a estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a esta tecnología se le sumaron todos los problemas técnicos de la primera generación, pero ahora multiplicados por 1000. Si los primeros biocombustibles necesitaban que el petróleo estuviera a $170 el barril para ser competitivos en precio, los de segunda, agarraos a la silla, lo necesitaban por encima de los $1000. Así que pronto quedó claro que nunca serían rentables. Y amigos, a los enormes problemas técnicos que ya conlleva convertir estos restos en combustible, se sumaron también los grandes problemas logísticos. Lógicamente, almacenar y transportar todos los desechos del campo no solo es algo muy complejo, también es algo tremendamente caro. Tan caro que las barreras de entrada al negocio se volvieron enormes y la competencia cayó en picado. De esta forma, el resultado final de todo este enorme experimento fue, por ser generosos, poco prometedor. Y así ha sido en los últimos años. Sobre el papel, muchas de las ayudas y regulaciones que impulsaron los biocombustibles hace casi ya 2 décadas todavía siguen, pero en la práctica la cosa es muy distinta. Por ejemplo, las leyes americanas requerían que en 2022 Estados Unidos utilizaría 35.000 millones de galones de biocombustible. ¿Cuántas está utilizando hoy? Pues tan solo 17.
Sin embargo, no hemos venido a, si lo hubiera sabido, a ser pesimistas. Lo cierto es que desde entonces han cambiado muchas cosas. La tecnología ha evolucionado mucho. Ahora los desarrollos que existen generan niveles mucho más altos de eficiencia. La reducción de las emisiones alcanza el 90% y además se están utilizando muchas más materias primas como por ejemplo las algas. Y eso no es todo. Incluso hay investigaciones avanzadas para producir los llamados biocombustibles de cuarta generación. Una tecnología que va un paso más allá y que busca modificar genéticamente los microorganismos que se utilizan en el proceso, como la celulosa o las algas, para mejorar la eficiencia de toda la producción. Por ahora todavía no se comercializan, pero ya hay plantas experimentales en Brasil y Estados Unidos. Y así, de esta forma, los biocombustibles están volviendo a cobrar protagonismo. Y esta vez podría ser definitiva, lo que por supuesto será una gran noticia de cara a la transición energética. ¿Que por qué sería una gran noticia? Pues porque los biocombustibles reducen el consumo de combustibles fósiles en motores convencionales y además pueden utilizar las infraestructuras de distribución de las gasolineras que ya existen. Pero lo mejor de todo es que la tecnología ha evolucionado tanto que aunque la llegada de biocombustibles competitivos sería una gran noticia, la urgencia es muy diferente. Otras alternativas, como la energía solar, están viendo cómo su coste se abarata de forma exponencial. Y si a esto le sumamos la innovación en baterías y la electrificación de la economía, entonces el futuro parece muy prometedor, para desgracia, eso sí, del hasta ahora conocido como oro negro. En Si lo hubiera sabido, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra con los biocombustibles y con las energías renovables. Y lo estaremos por dos motivos. Primero, porque su desarrollo será bueno para mejorar el entorno en el que vivimos. Y segundo, porque pueden ser una enorme fuente de oportunidades y creación de valor para los ahorradores de todo el mundo. Así que lo dicho, estaremos muy atentos. Pero mientras tanto, el turno es para ti. ¿Qué futuro crees que tendrán los biocombustibles? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? ¿Cuáles son, a tu juicio, las energías renovables más prometedoras? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Un saludo y hasta la próxima.